Bien, amigos, pasamos del folclore al campo. Me encuentro con don Reinaldo Trinidad Ardiles, director de Agronoticias, y con el ingeniero Luis Zúñiga, presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Valle de Majes en Arequipa y expresidente de Conveagro. Muy buenas noches, ingeniero Zúñiga. Muy buenas noches, Reinaldo. Buenas noches. Buenas noches, muy agradecido por esta oportunidad. No, muchas gracias a usted por su presencia, más bien tan oportuna. Reinaldo y yo vamos a hacerle varias preguntas, las que se puedan en el tiempo que nos queda, sobre cómo ve el tema agrario de cara a este gobierno. Empiezo yo preguntando y después Reinaldo. Hay algo importante de este gobierno y es su lucha contra la pobreza. Y la gran pobreza en el Perú está en el campo, precisamente. ¿Y por qué está en el campo? Hay, desde mi punto de vista, tres factores que son los que inciden tremendamente en la pobreza. El primero es el sistema de comercialización. Mientras que toda la gente en Lima, nuestros ministros a través de los años han dicho que falta capacitación, que falta investigación, bueno, tantas cosas, no se han querido dar cuenta que el gran problema es el sistema de comercialización. Los comerciantes que nos venden los insumos, fertilizantes, semillas, etcétera, nos venden caro y cuando nos compran nuestros productos nos pagan precios bajísimos. Ellos se llevan por lo menos 5 o 6 mil millones de soles que corresponden al sector agrario y que son los causantes de la pobreza cada año en el campo. Ese es el tema fundamental que hay que afrontarlo. Y nosotros lo hemos demostrado en algunas oportunidades. Hace algunos años, por ejemplo, cuando los que importaban la urea la pusieron hasta en 145 soles el saco, ¿Y ustedes la compraron asociados? Con la 20ª parte de lo que se trae anualmente, logramos hacerlo bajar a menos de 60 soles. Eso es una demostración cómo se puede regular cuando hay una decisión de esas, que fue prácticamente lo único bueno que se hizo en el gobierno anterior, bueno, con apoyo de Agrobanco y del Banco Continental. Entonces, ese es el tema fundamental. Y cuando nos compran es igual. Nos compran productos, las papas las pagan muchas veces en la sierra en 20 centavos para venderla aquí en 1 sol. O por la fibra de alpaca les pagan 3 o 4 soles, cuando la exportan ya transformada, vale $100 el kilo de prendas. Entonces, ahí está el gran problema. Si es que queremos sacar de la pobreza al campo, hay que incidir en ese tema. El segundo tema es la competencia desleal. Y la competencia desleal significa que ahora está entrando algodón subsidiado y ha hecho que de 80 y tantas mil hectáreas que se cultivaban hace 3 o 4 años, ahora solo se cultivan 30 y tantas mil. Se ha bajado porque los precios los están pagando demasiado bajos, a los productores ya no les conviene, y por eso los problemas de los productores. Entonces hay que enfrentar eso, y no solamente es con el algodón, es con el trigo, con el maíz, con el arroz, con varios de los productos, los aceites. Entonces hay que enfrentar. Y el tercer tema es la falta de crédito, el crédito que el Banco Agrario da muy poco porque tiene muy poco dinero, pero los intereses siguen siendo altos. 23, 24% del Banco Agrario, que es el que menos cobra, pero todas las demás financieras están sobre 30% al año. Mientras que en Chile está por debajo de 12%, en Ecuador, Colombia menos de 12%. ¿Cómo nos pueden exigir que seamos competitivos si es que hay esos créditos con intereses tan altos? Y que no los hay tampoco, ¿no? Por eso hay que dotarlo de más dinero. Felizmente creo que el presidente de la República, por lo menos actual, tiene interés en arreglar todas estas cosas. Ojalá que eso se pueda hacer, ¿no? Bueno, si de los 3 temas se arreglase tan solo uno en el corto plazo, Reinaldo, yo creo que se habría dado un paso importantísimo, ¿no? Bueno, yo me permito preguntar a Lucho Zúñiga porque él ha sido presidente de Conveagro, de modo que tiene una visión nacional y objetiva. El premier Salomón Lerner ha respondido a este diagnóstico en su reciente exposición. ¿Qué dice el...? Si queremos ser sinceros, y lo que yo he visto por mis amigos productores agrarios en estos días con quienes hemos conversado, en términos generales ha sido buenos planteamientos para todos los demás sectores. El problema ha sido con el sector agrario, porque no se visualiza estos temas, y no es el único gobierno que no lo ha visualizado. Muchos gobiernos tampoco lo han hecho, ¿no?
Pero el gran problema es de que desde aquí se ve una realidad distinta a la realidad verdadera que hay en el campo, y creo que ahí está el problema. Sin embargo, esperamos que con la gente que hay ahora en el Ministerio de Agricultura las cosas puedan cambiar sustancialmente. Pero ¿hay nueva gente en el Ministerio de Agricultura? Hoy has estado en el Ministerio. ¿Hay nuevas caras o siguen las mismas? Tenemos a dos amigos de Conveagro que trabajaron conmigo precisamente. Uno ha sido mi vicepresidente, que es el actual ministro, y el otro tesorero, que es el viceministro. Entonces esperamos que con ellos, con quienes hemos trabajado muy de la mano y tienen conocimiento de lo que va sucediendo en el campo, las cosas puedan verdaderamente cambiar. Hoy día hemos ido a tocar algunos temas, nos han ofrecido atendernos. He ido con algunos presidentes de juntas de usuarios del Perú para tratar temas importantes para el sector agrario. Y sí, de todas maneras es otra la atención, ¿no? Porque estamos hablando ahora con gente que ha estado muy cerca de los gremios agrarios, que son los que conocen verdaderamente la problemática del país. Ya, bien. Y en este escenario, ¿qué papel juegan los propios productores? ¿Qué deben hacer los propios productores? Ya, vamos a poner que la política de Estado mejore, pero ¿qué deben hacer los propios productores para resolver, por ejemplo, el problema de la comercialización? Hacer planteamientos concretos, y en este sentido, cuando estuve en Conveagro hace 5 años, todavía nosotros habíamos hecho propuestas al Congreso de la República, propuestas que inicialmente fueron aprobadas por unanimidad por todos los grupos políticos de la Comisión Agraria de ese entonces, pero que han quedado en el tintero, pues se han quedado ahí después de que fueron aprobados por la Comisión Agraria, pasaron a la Comisión de Economía, la Comisión de Economía se cayó, no dijo nada, y tampoco el Ministerio de Economía, que tenía que dar su visto bueno. Planteamientos que no significa desembolso económico por parte del gobierno, son medidas fundamentalmente políticas las que necesitamos para desarrollar el agro. Y la fundamental es organizarnos. Si no nos organizamos, la gente del campo, los pequeños y medianos productores, siempre vamos a estar mal. Pero para organizarse se necesitan incentivos. Entonces nosotros planteamos esos incentivos que, como digo, no significarían costo económico para el gobierno. Más bien el apoyo económico debería trasladarse a zonas de mucha pobreza, que es la parte alta de la sierra, las partes más pobres de la sierra, y en la selva, donde tenemos que luchar también contra el cultivo de la coca, pero dándoles cultivos alternativos, que es lo importante, pero dándoles facilidades y todo. Entonces, sí tenemos planteamientos para mejorar el mercado. Hicimos en esa época hasta 5 proyectos de ley para mejorar el mercado. Desde, por ejemplo, uno va a comprar al mercado 1 kilo de arroz y le entregan 800 gramos y no hay quien proteste por uno. Propuestas, la otra propuesta que reiterada, por ejemplo, en Agronoticias y en Conveagro, que los programas de asistencia alimentaria compren a los productores, por ejemplo, pero que son letra muerta. Entonces yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Hay propuestas que hizo Reinaldo, ¿no? Hay propuestas que queda en este momento, la esperanza, básicamente. Pero tenemos hay que darle un tiempo al gobierno. Tenemos propuestas concretas, con proyectos de ley bien estructurados, que costó dinero a Conveagro en ese tiempo, porque hemos contratado servicios de técnicos especializados en la materia que han podido llevar al papel lo que piensan los dirigentes. Lamentablemente no se ha querido avanzar en el gobierno anterior. Ojalá que ahora esto se pueda Vamos hacer. a unos cortes comerciales. Lo veo a Reinaldo con una cara ligeramente escéptica en ciertas cosas. Vamos a pedir su opinión en cuanto regresemos. Bien, amigos, están Reinaldo Trinidad y el ingeniero Luis Zúñiga, de la Asociación de Productores de Arroz de Majes, y es presidente de Conveagro. Y Reinaldo tenía que decirnos algo. Yo le había dicho que tenía una cara de un poco de escepticismo. No sé si... Es cierto. Muy buena apreciación, una capacidad psicológica. Vean, yo apoyé al gobierno de Humala, habiéndole dicho al candidato, de que para que cambie el agro basta que se cumplan los preceptos de la Constitución de Fujimori y las políticas de Estado de Toledo.
Lamentablemente, en este discurso que transversalmente, en la posición del Premier Lerner, que transversalmente es positiva para el agro, es decepcionante, transversalmente para el país es positivo. Hay un avance dentro de la economía de mercado. Pero el componente agrario es decepcionante. No cambia nada, dice que hay que levantar la competitividad. Todo el mundo dice eso y todo el mundo sabe. Pero la gran pregunta es ¿por qué es que no hay competitividad? Por los factores que ha manifestado Lucho. Hay otros que lo manifestaste tú, por ejemplo, el incumplimiento del Estado, primero en no cumplir con la Constitución, no cumplir con el acuerdo político, no cumplir con las leyes. Entonces, ¿y por qué ocurre esto en esta administración? Yo sí en este momento debo estar en un punto neutro ya. Y algún observador me dijo, lo encantador de Agronoticias es que siempre, cada vez que hay un cambio de gobierno, de ministro, siempre renueva sus esperanzas. Pero pasa poco tiempo y se choca con la realidad. Yo veo en este equipo del ingeniero Cayó, no obstante que tuvimos una reunión muy positiva el viernes pasado con el Consejo Directivo del Conveagro y de la Junta de Usuarios, en la conversación personal él mostró su apego a los mismos principios de siempre. La pregunta es ¿por qué no se reflejó en la exposición del ministro? Entonces caben dos posibilidades. O él no propuso lo que debía proponer o el Premier encarpetó. No creo que lo que haya encarpetado el Premier, porque el resto de su discurso es bastante avanzado en varios aspectos, en educación. Rol del Estado. Claro. Entonces hay conceptos, dice, el reencuentro histórico con el Perú rural e insistente. Entonces, y lo más grave es que Miguel Cayó no está requiriendo el apoyo de quienes lo deberían apoyar. En este sentido, yo digo con toda claridad, no sé cuál sea su posición frente a la comisión de transferencia que presentó el ingeniero Walter Aguirre, pero no obstante que a mí me dijo luego del primer encuentro con el equipo de Aguirre que iba a llamar en la semana siguiente a los miembros de la comisión para que le informen lo que habían visto y recojan las propuestas a partir de ello. No ha llamado a ninguno. Y no solo eso, sino que los miembros de esa comisión, titulares fueron 4, pero con todo el equipo eran 26, casi ninguno ha sido incorporado a una posición de mando del Ministerio de Agricultura. Aún más, ha ratificado hasta este momento el ingeniero Cayó a funcionarios corruptos. Entre ellos está el director general de Planeamiento y Presupuesto, cuyas hazañas son infinitas. Pero acabamos de encontrar nuevas, estamos denunciando en la edición que está saliendo esta noche de Agronoticias. Entonces, uno de los principales compromisos del presidente Humala fue luchar contra la corrupción. Y de modo que si un ministro permite que persista la corrupción, es que quiere decir, o tácitamente ya implica que puede corromperse. Entonces, yo sí estoy en un punto neutro en esta situación. Bien, muchas gracias, Reinaldo. Bueno, esperamos pues que este sector agricultura no siga siendo un sector conservador en este gobierno. Es lo único que se me ocurre a mí decir. Bueno, nosotros tenemos la esperanza de que estas cosas cambien. Son 30 días y él ha sido tomado de un momento a otro también. Y yo creo que aquí la labor de Conveagro debe ser fundamental. Y Conveagro debe tener una mayor participación. Porque este es un ministerio de Conveagro prácticamente. El presidente, o el ministro y el viceministro han sido dirigentes de Conveagro. Si ellos salen bien, Conveagro va a quedar muy bien. Conocen el problema. Así es. ¿No? Y si sale mal, Conveagro es el que va a quedar mal. Por lo tanto, no solamente es el gobierno el que quedaría mal, no solamente los productores, sino que hay que poner el hombro. Y en ese sentido, aunque coincido en muchas cosas con Reinaldo, pero creo que nosotros todavía tenemos esperanza de que las cosas se hagan de tal forma que el agro pues, de alguna vez salga, porque siempre ha sido olvidado, y ese es el gran problema. De acuerdo, bueno, tenemos que ser optimistas necesariamente, son poco más de 30 días de gobierno, hay algunos hechos evidentes que desilusionan un poco, efectivamente yo comparto, ¿no?, el discurso sustancioso en muchos aspectos, de avanzada en muchos aspectos, le clavó
un impuesto considerable a las mineras, 3.000 millones de soles por año, ¿no es cierto? Y las mineras han aceptado, ¿no? O sea, sigue siendo un negocio para la minería finalmente. Por supuesto. ¿No? Hay muchas cosas interesantes. Y en el caso del agro, por ejemplo, seríamos irracionales si dijéramos, no, oye, que no ganen los importadores, que no ganen a las empresas industriales, que no ganen los comerciantes. Cada uno tiene su rol. Pero resulta que ellos no solo ganan, ellos expolian al productor. Sí. Entonces, esa situación es inaceptable. Nosotros con el ministro Cayó hemos luchado en el periodo justo de Lucho Zúñiga contra las injusticias. Yo recuerdo una anécdota que está publicada en Agronoticias, más o menos ha sido en mayo, cuando hablábamos acerca de que Alan García le asestó el último golpe al agro al eliminar los últimos aranceles. Él dijo, mejor dicho, esto ha sido más o menos como cuando un cojo va al médico para que le cure su problema y le cortan la otra pierna para igualarlo. Entonces el gobierno lo que nos ha hecho, eliminar aranceles y eliminar impuestos. Gracias, ingeniero Zúñiga. Gracias, Reinaldo. Seguiremos conversando, amigos. Muy buenas noches. Ha sido un sustancioso programa.